y ninguno de nosotros es policía o está encargado de tomar decisiones con respecto a la seguridad, pero sí vamos pensando en el tema de las causas, nos podemos empezar a arrojar ideas sobre qué podríamos hacer sobre esto. Posicionémonos, por ejemplo, en una de las causas que es la falta de empleo, ¿sí? Hola Lourdes, ¿cómo estás? La falta de empleo puede ser una de las causas de la inseguridad. De hecho, en el barrio con el que trabaja la asociación, también estaba este tema de la falta de empleo, de que los chicos no tienen para trabajar. Uno de la gente que trabaja con nosotros, nos comentaba esto y de hecho nos decía, esa falta de trabajo genera que los chicos se depriman mucho y genera aparte que caigan en ciertas cuestiones como por ejemplo las drogas. Dice, están todo el tiempo sin hacer nada, tan deprimidos que no les queda otra, porque en el barrio lo único que les estaba ofreciendo era eso para esos chicos que no tenían laburo. Entonces terminaban cayendo también en las adicciones. Entonces veamos cómo este problema que era la inseguridad, nos lleva a pensar en la falta de empleo, nos lleva a pensar en las subconsecuencias de esa falta de empleo, que es que estos chicos se depriman, que caigan en algunas adicciones y demás. Entonces empezamos a desglosar ese problema y desglosarlo hacia apuntando a algo que sí podamos trabajar nosotros. Como les dije al principio, algunos problemas son tan complejos y tan grandes que es difícil que podamos, de hecho todos los hechos sociales, todo lo que pasa en una sociedad, en una comunidad, es complejo, o estamos hablando de seres humanos, ¿no? Entonces, es difícil que un proyecto en un tiempo determinado y con cierto financiamiento pueda dar respuesta a todos esos problemas o, de hecho, a la complejidad de un solo problema. Pero si vamos analizando las causas, nos podemos posicionar en una de ellas y empezar a trabajar sobre eso. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gustaría? Las capacidades que tenemos acá con las personas que están hoy, ¿no? Conectadas. ¿Sobre cuáles podríamos trabajar? ¿Sobre la falta de empleo? ¿Sobre la inclusión social? ¿O sobre lo laboral? Digan ustedes, ¿cuál les gusta? Empecemos por ahí. No sé si en el chat estaban hablando. La falta de empleo, o sea, por mi parte. Bueno, la falta de empleo, dice. La inclusión, dice Paula. La inclusión social. Bueno, te ganaron, Pablo. Vamos a trabajar sobre la inclusión social. Hay mucho material humano acá para trabajar sobre eso. Entonces vemos que una de las causas de la inseguridad en el barrio, pensando en cualquier asentamiento, cualquier ramos, en donde siempre también a veces hay un identificado como el que hace estas cosas, muchas veces pasa eso, ¿no? Que termina siendo en realidad un emergente de unas causas que tienen que ver con algo que nos escapa, como es la falta de empleo, la inclusión o la educación. Vamos a posicionarnos sobre la inclusión social. Entonces, nuestro proyecto se va a posicionar para trabajar pensando en este problema mayor, sí, pero ya desde la inclusión podemos ir trabajando un montón de otras cosas. Entonces hemos ido usando el problema para posicionarlos. Vamos a poder trabajar sobre uno solo, de todas las causas subyacentes que puede tener ese problema. Entonces definimos el problema, qué es lo que perturba la vida de la comunidad, definimos las consecuencias, ¿sí? ¿Qué causa esto en los habitantes, ¿sí? ¿Qué pasa con esas personas con respecto a este problema? Y las causas, que es cada uno de los elementos que aportan al problema. Son los porqué del problema, cómo surgen estos problemas, ¿sí? Vamos desglosando como lluvia de ideas entre todos, esto se hace participativo entre todas las personas que van a escribir o pensar en este proyecto, y incluyendo a la comunidad, dentro de lo posible sería lo mejor que la comunidad estén trabajando también en la redacción o aportando ideas para esto. Vamos desglosando como lluvia de ideas y focalizándonos en una parte. Entonces, como acá vemos en negrito, la primera columna, nos vamos a posicionar en esto, en lo que tiene que ver con la inclusión social. Avanzamos, Ana. Bueno, una vez que ya tenemos en claro cuál es el problema, hemos construido el problema, está bueno esto que, ahora esta frase, construir el problema nunca está dado de por sí, sino que es algo que hay que construir. Una vez que hemos construido el problema, tenemos que ver qué objetivos
¿verdad? Vamos a perseguir con respecto a ese problema. Queremos hacer algo con la inclusión social, ¿sí? Queremos mejorar la inclusión social, queremos que haya más inclusión social, la queremos incrementar. ¿Podemos tener como objetivo incrementar la inclusión social, ¿sí? O eliminar la exclusión social? No, es un objetivo gigante, jamás vamos a poder llegar a eso. Entonces tenemos que empezar a concretizar. En esta fase, entonces, de la definición de los objetivos, vamos a describir la situación futura que la comunidad desea alcanzar mediante la solución de los problemas descritos. Vamos a transformar todas las condiciones negativas del árbol de problemas en las condiciones positivas que son deseadas y realizables en la práctica, ¿sí? ¿Cómo queremos, digamos, que sea el barrio de acá a un año? ¿Qué queremos que pase, ¿sí?, en este barrio para mejorar la seguridad por un lado, pero también, como consecuencia de rebote, pero principalmente para trabajar con la inclusión social, ¿sí? Acá tenemos planteados unos ejemplos. Vamos a analizar este ejemplo y a partir de ahí vamos a proponernos un objetivo para nuestro problema. Acá, por ejemplo, aparece problema. Contaminación, sí. No se ve. Esperen que me dice Juan que no se ve la filmina. ¿Están viendo la filmina verde con la tabla? No, Ana. Debería sacarlo No, quizás está en definición de y problema. volver a ponerlo. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Ahora sí. Fantástico. Bien, como les decía, tenemos acá algunos ejemplos, ¿sí? Contaminación de los cauces de riego, que esto se puede ver en toda Mendoza. La causa, una de sus causas, es la mala gestión de los residuos domiciliarios, ¿sí? Y el objetivo sería, entonces, para solucionar esto, desarrollar estrategias de manejo y separación de los residuos domiciliarios. ¿Cuál es la situación futura que yo estoy buscando? Y la disminución de la basura en los cauces de riego, ¿sí? ¿Puede pasar o no? Puede que disminuya la basura o no, ¿sí? Puede que la gente aprenda a gestionar mejor sus residuos, pero no sé, que a la gente le encante tirar basura en el canal, entonces la separa bien y después va y la tira separada del canal. No, no importa, es algo que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar, nuestro objetivo va a ser hacer algo con esa causa, con la causa negativa, buscando esa situación futura mejor, buscando mejorar esa situación futura. No lo podemos garantizar, nos vamos a concentrar en la causa. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, la desnutrición infantil. Una de las causas de la desnutrición infantil puede ser que la tierra donde está asentada una comunidad sea inadecuada para cultivar, entonces no pueden generar sus propios cultivos y por lo tanto no pueden alimentar bien a los niños. Un objetivo sería desarrollar actividades tendientes a mejorar las condiciones nutricionales de las tierras a cultivar. Y la situación futura es que las comunidades cuenten con tierras acondicionadas o adecuadas para el cultivo, ¿sí? Lo que busco es acondicionar la tierra o desarrollar actividades para acondicionar la tierra. Si después se logra o no la situación futura, bueno, eso depende de muchos otros factores, pero mi objetivo es desarrollar estas actividades para mejorar la tierra, ¿sí? Es un objetivo concreto, específico, realizable, ¿sí? Si ustedes pensaran qué objetivos, ¿verdad? ¿Qué situación futura sería deseable? ¿Y qué objetivos podríamos plantearnos que sean precisos, concretos, realizables, para fomentar la inclusión social? ¿Qué se les ocurre? Bueno, ahí como decía el Juan, se me ocurría, por ejemplo, a crear actividades o talleres para los chicos, por ejemplo, y de esa forma también se genera inclusión social.
en la comunidad. Buenísimo, buenísimo. Está bueno porque, a ver, es algo concreto, ¿sí? Son talleres, es decir, voy a hacer talleres, generar talleres. Y a la vez también, no solamente fomenta la inclusión social, en tanto generalmente uno piensa en los talleres y uno piensa, bueno, voy a aprender teatro, voy a aprender danza, voy a aprender un oficio, pero los talleres en sí son espacios, ¿verdad?, de participación social. Son espacios de interacción, espacios de participación, entonces puede, digamos, ayudar Chicos, con la acuérdense de los inclusión. micrófonos. Y por otro lado, algo muy importante es que va a también trabajar el tema de las causas, las consecuencias negativas. ¿Se acuerdan de que una de las consecuencias negativas era que por la inseguridad los vecinos no hacían actividades? Bueno, fomentar estos espacios va a hacer que también se palíen las consecuencias. Entonces, un muy buen objetivo, una muy buena manera de encararlo, ¿verdad?, sería hacer talleres, ¿verdad? Y que el objetivo sea desarrollar una serie de talleres, ¿sí?, en la que puedan participar los vecinos de la comunidad. ¿Se les ocurre algún otro objetivo? Actividades de recreación también, por ejemplo, partidos de fútbol, ese tipo de cosas supongo que también puede llegar a entrar. Buenísimo. Armar un programa de actividades recreativas podría ser también un muy buen objetivo para un proyecto sociocomunitario. ¿Algo más? ¿Persona más? Crear algún grupo de mujeres, donde se las capacite sobre estrategias de mantener un hogar. Por ejemplo, enseñarles a hacer pan. Un merendero para los niños que tengan desnutrición infantil. Bien. Perfecto. Genial, ahí estoy viendo que en el chat, aquí Ana justo la llamaron, una juegoteca, plantea Corina para niños. Perfecto, ahí por ahí me sonó algo raro con lo que dijo Paula. Actualmente la mayoría de las convocatorias a proyectos están priorizando que haya una perspectiva de género, ¿no?, en las estrategias que planteemos. Entonces, por ahí, encasillar unos talleres en un género específico, por ahí no está tan bueno. Esto podemos tener la misma idea, mantener el hogar, pero sin poner que sean específicamente mujeres, sino que pueda estar abierto a quien quiera, digamos. Los hombres también pueden mantener el hogar, o deberían, ¿no? O también pueden tener interés en hacer pan, intercambio de bienes y demás. Lo mismo para los oficios, ¿no? La otra vez había una asociación que estaba haciendo talleres de capacitación para soldar, ¿sí? Y uno tiende la tendencia a creer que esos oficios o esas capacitaciones son para varones, y en realidad era para mujeres, ¿no? Entonces tener esa apertura a nivel y también sería inclusión, claro. Eso está bueno señalar, las cuestiones de género, que si no forman parte de nuestro problema, por ahí no, digamos, no está bueno ponerlas como objetivo. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta de acá en adelante, la coherencia. Todas las partes de nuestro proyecto deben ser coherentes. Entonces, si el problema en una comunidad es que las mujeres, ¿verdad?, no están incluidas laboralmente, porque es una realidad, por cuestiones de género, sí, las mujeres tienen acceso a trabajos que son generalmente peor pagados, ¿sí?, o tienen menor oferta laboral.
Entonces capaz que nos encontramos con una comunidad en donde las mujeres tienen muy poca inclusión laboral. Y ahí sí está bueno dirigir los programas, como por ejemplo un programa para enseñarles a hacer pan, o un programa para enseñarles a soldar, o lo que fuera, ¿verdad? Exclusivo u orientado para mujeres, pero solamente si es coherente con mi planteamiento del problema. Ahí Dayi había levantado la mano, no sé si querés comentar algo. No sé si me escuchan porque hay mucho ruido. Bueno, se me había ocurrido que, por ejemplo, con este tema de la inclusión social, que hablábamos en un primer momento de esta falta de seguridad, puede tener que ver con realizar algún taller para que por ahí quizás la gente del barrio o de la comunidad con la que estemos trabajando quizás no se conozcan tanto entre sí, no tengan tanta afinidad, y para unirlos de alguna manera, hacer algún taller en el que, no sé, se me ocurre, por ejemplo, un taller de lectura, por ejemplo, o de algún interés común, obviamente todo esto previo a derecho a la entrevista y saber cuáles son sus intereses, entonces hacer un taller para que la gente de algún modo se comunique entre sí, tenga algún tipo de unión, y esto facilite, ante alguna cuestión de falta de seguridad, que entre los vecinos se comuniquen y se fortalezca también esto, no solo ver lo negativo, sino el pensar en, bueno, fortalecer la situación para ver cómo ellos actuarían y cómo en unión entre ellos se podría lograr un fin más positivo, se me ocurre. Perfecto, Dayana. Muy bien. Leo también la propuesta de Anabel. Por ejemplo, un grupo de mujeres y niños que detecten las zonas de peligro en ciertos horarios y que trabajen en conjunto con instituciones para poner luminaria y más visibilidad a esos espacios por donde circulan, ¿verdad? Está bueno cómo se van planteando diferentes estrategias para un mismo problema, ¿sí? Y que cada una de estas estrategias, ¿verdad?, digamos, analizan el problema desde una manera diferente. Recién estábamos hablando de inclusión, entonces hablábamos de espacios en donde la gente se conozca entre sí y espacios de participación social. Entonces teníamos programas de arte o talleres o actividades recreativas, o lo que decía Dayana, estos espacios de integración comunitaria en donde se fortalece la identidad del barrio fomentando que los vecinos se conozcan entre sí, ¿sí? Y eso hace, primero, que se acompañen más, y segundo, que si hay un kill, por decirlo de alguna manera, que por ahí va en contra de las normas del barrio, un poco al integrarse, se calme, ¿sí? Y ya no represente un peligro para las otras personas. Pero también lo podemos enfocar desde otro lado del problema de la inseguridad. Lo podemos enfocar desde la parte ambiental y decir que hay zonas, ¿verdad?, en donde es más fácil que se cometa un delito, y hay barrios en donde hay zonas, ¿sí?, donde es más fácil que se cometa un delito. Piénsenlo desde las zonas aledañas a su casa, piénsenlo en los descampados, en las plazas sin luz, ¿verdad? En todas estas zonas en donde es más fácil que me roben, la verdad, o ahí siempre roban. Entonces, pensar que esa es una de las causas de la inseguridad y querer trabajar sobre esa causa de la inseguridad nos llevaría a tomar estrategias como las que plantea Anabel, ¿sí? Esto de, bueno, mejorar a nivel ambiental el barrio, la zona, ¿sí?, que es algo que los municipios últimamente han estado haciendo mucho, esto de refuncionalizar ciertos sectores para evitar los actos delictivos en esa zona. ¿Sí? Entonces, está bueno porque vamos pudiendo ver cómo un mismo problema, ¿sí?, dependiendo de la causa de ese problema que queramos trabajar, va a generar objetivos totalmente diferentes. Pero acá lo importante es que sean objetivos que se pueden concretizar. ¿Puedo hacer los talleres? Sí, puedo hacerlos. ¿Puedo generar una organización en el barrio para que pongan luminarias? ¿O puedo poner las luminarias directamente? ¿Cuál va a ser mi propuesta? ¿Hacer que los vecinos se organicen? ¿Sí? ¿O poner las luminarias? Son dos proyectos totalmente diferentes, ¿sí? Y vamos a necesitar recursos y actividades diferentes. ¿Hasta qué punto, verdad, tengo digamos, acceso a esos recursos? ¿Puedo, verdad, yo gestionar luminarias? ¿Sí? Y después contratar una empresa para que las ponga y refuncionalizar.
O simplemente voy a limitarme a hacer que los vecinos se organicen y le pidan al municipio que pongan las luminarias. Tenemos que ser realistas con el alcance de nuestras capacidades y nuestras posibilidades. Eso, muy bien, Dayana. No prometer, ¿sí? O no planear cosas que después no vamos a poder cumplir. Muy bien. Hay que ser realistas. Priscila. No, y además que puede pasar que no todos estén de acuerdo en el mismo objetivo y que al final el objetivo se transforme en que todos estén de acuerdo y en que todos puedan lograr algo en conjunto. Por ejemplo, no todos tal vez quieren hacer lo mismo, o no todos piensan que la solución es la luminaria y piensan que es una alarma comunitaria, y tal vez el objetivo del taller sea que se pongan de acuerdo. Parece gracioso esto de, bueno, que el objetivo sea poner de acuerdo a los vecinos, pero puede llegarnos a pasar. Muy bien. Emilce. Ana, o también, Sí, o también este tema de, por ejemplo, de alguna manera, si nosotros nos proponemos, bueno, nosotros vamos a ir y vamos a colocar las luminarias, ¿no? Además que es algo que no vamos a poder hacer, vamos a, como de algún modo, prometerles algo y buscar como de algún modo una solución en donde los de afuera tienen que hacer algo para poder conseguir sus cosas, para poder conseguir la seguridad, y sería mucho mejor trabajarlo desde adentro, que ellos pudieran. bien, eso es un concepto de psicología comunitaria, ¿sí? Está muy relacionado con el tema de lo que es el empoderamiento de la comunidad. Los proyectos sociocomunitarios tienen que tender al empoderamiento de la comunidad, ¿sí? A ponerlos en una posición activa, ¿sí? De poder solucionar sus propios problemas. Toda la corriente de la psicología comunitaria tiene un montón de producción, hay un montón de autores, muchos acá latinoamericanos, que justamente dicen las mejores soluciones son las que vienen desde abajo, ¿sí? Desde la comunidad, no las que te da quizás el gobierno de turno o las que te baja un programa, ¿verdad? Que nada que ver con el barrio y puede causar esto que decía Priscila y que sientan que la solución que les están dando no es la solución que ellos querían o quizás les solucionan un problema que ellos no tenían. ¿Cuántas veces han escuchado, ay, sí, porque les dieron un barrio divino, ¿sí? Con todo, y ellos vendieron las casas y se volvieron a la villa? Y porque los pibes no tenían un problema viviendo en la villa, ¿sí? Era el resto el que tenía el problema con los pibes de la villa. Ellos no tenían problema, pero les dieron una solución enlatada que ellos no necesitaban. Entonces, por eso es tan importante el diálogo con la comunidad, ¿sí? Y construir la solución a los problemas con la comunidad. Y bueno, acompañando todos estos proyectos y estos procesos siempre tienen que ir acompañados justamente con una comunicación, ¿verdad?, con la comunidad. Esto que dice concientizar sobre el cuidado de las luminarias, que dice Emilce, concientizar sobre el nivel de calidad de vida. Justamente esto de concientizar un poco el cuidado de uno mismo, el cuidado del otro, el cuidado de la comunidad, ¿sí? Siempre va a ayudar a que los proyectos, y explicarle la razón, ¿sí? A ver, estamos haciendo esto por esto, porque queremos mejorar esto, ¿vos qué opinás? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Podríamos utilizar otra estrategia, ¿sí? Para que no sea algo impuesto, algo ajeno, ¿sí? Que al final termina siendo recurso gastado, recurso perdido, ¿sí? Nos va a pasar un montón de veces que vamos a planificar un proyecto divino, divino el proyecto, ¿sí? Convocamos a unos talleres, no va nadie al taller, porque no era el taller que la gente quería. Por eso es tan importante, ¿sí?, el diálogo con la comunidad. El sentimiento de pertenencia es muy importante al momento de implementar un proyecto comunitario. Exacto, ¿sí? Que no sea gente de afuera que viene a hacer algo, que sea algo que ellos mismos han decidido hacer, ¿sí?, y que quieren implementar. Porque eso va a hacer que ya tengas la mitad del proyecto hecho. Muy bien, Noeli, gracias por el aporte. Bien, avancemos. Sumando, si me dejan acotar una cosa, sumando esto de la pertenencia, estamos muy acostumbrados a un modelo político, un modelo que
que por muchos años cultural, ¿no? Que habla de asistencialismo, de caridad, ¿no? Para solucionar un problema tenemos que darle eso que la comunidad... y muchas veces cuando trabajamos con comunidades vulnerables son comunidades que están acostumbradas a que cada 4 años vaya un grupo político a decirles vamos a darles esto, vamos a darle lo otro, y muy golpeadas por eso mismo, porque esos grupos no volvieron más cuando perdieron, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el modo, y eso es algo que nos va a costar trabajar con las comunidades también, cambiar ese cheat de que, espera, yo no vengo a traerte cosas, vengo a ayudarte a que podamos empoderarnos como comunidad y podamos solucionar nuestros propios problemas. Es una idea muy bonita, cuesta, pero se puede, digamos, ¿sí? Cambiar esta cuestión de que yo soy el técnico, yo soy el que tiene el capital para poder solucionar los problemas. Y ahí vamos a generar pertenencia, cuando incluyamos a la comunidad en toda esta toma de decisiones, ¿sí? Bien, una vez que ya decidimos sobre el problema, cuál nos vamos a centrar, cuáles van a ser los objetivos, qué actividades vamos a realizar, nos toca la parte difícil, que a veces cuesta, que es sentarnos con la compu a escribirlo, ¿sí? A escribir ese proyecto que muchas veces cuesta. Podemos tener muy claro todo lo otro, pero vamos a ver qué aspectos específicos tenemos que escribir, justamente. Diseño. Vamos a hablar de eso ahora. Bien, eso no sé si te tocaba a vos, Ana, o a mí. Nos hemos repartido como niños de escuela primaria. Sí. Pero bueno, comprendan, estamos con muchas cosas. Bien, título del proyecto, ya hablamos de esto, es el nombre que daremos a nuestro proyecto. Se debe elegir un título atractivo, que cuente lo que deseamos hacer y el problema que deseamos solucionar. A veces un proyecto tiene 2 nombres, un nombre largo que describe todo el problema y otro nombre más corto con el que es más fácil identificar al proyecto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, supongamos, tomando que recién hablaban de la juegoteca, podemos poner el nombre bonito de la juegoteca, no sé, Jugarte, por ejemplo. Que eso, siempre, esos chicos no lo usen, no usen ni Soñarte, ni Jugarte, están requemados esos nombres. Si van a hacer un proyecto artístico, no usen el arte al final. Bueno, le ponemos Jugarte, ¿sí? Y como subtítulo, Juegoteca para el desarrollo y la estimulación cognitiva de niños de 0 a 3 años, ¿verdad? Entonces, tenemos el nombre artístico, el nombre bonito, el nombre con el que es fácil identificar al proyecto, y el subtítulo sería el nombre específico que me va a dejar bien en claro de qué se trata el proyecto. Como el que usamos en No hay salud sin salud mental, estrategias de afrontamiento para evitar el riesgo suicida en adolescentes, era todo el título, ¿verdad? No hay salud sin salud mental sería el título corto, el título artístico, estrategias de afrontamiento para evitar el riesgo suicida en adolescentes, ¿sí? Sería el subtítulo en donde se especifica de manera sin que quede lugar a dudas de qué se trata el proyecto. También una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros presentamos un proyecto, ya sea al Estado o a alguna organización o dentro de la misma empresa donde trabajo o la escuela en donde trabajo, estoy tratando de convencer a alguien de que me ayude a llevar a cabo este proyecto, ¿sí? Entonces tenemos que ponernos, aunque a algunos nos cueste, ponernos en este rol de, bueno, lo estoy vendiendo al proyecto para un financiamiento o para que de hecho me lo dejen hacer en la escuela, ¿no? A la directora o a quien sea, a la institución que le esté presentando, tengo que venderlo. Por eso está bueno esto del nombre bonito y después el nombre técnico. En la justificación también vamos a volver a hablar sobre esto, ¿sí? Porque seamos claros, estamos de alguna manera vendiendo para que nos acepten este proyecto en algún lado, donde sea. Aparte, seamos realistas, seguro que después le abrimos un Face y un Instagram al proyecto y no da que ponerles talleres de estimulación cognitiva para niños, no. Le ponemos el nombre bonito, el nombre artístico. Es el nombre que va en los flyers. El nombre de los flyers, claro. También para atraer a la gente, a la comunidad, cuando queramos promocionarlo, tiene que ser atractivo, tiene que ser llamativo. Bien.
Diseño del proyecto. Número 2, información institucional. Hay que aclarar desde dónde estamos haciendo el proyecto. Breve descripción de la entidad que presenta la propuesta o a donde nosotros la vamos a presentar, ¿verdad? Como decía Juan, la escuela, la Asociación Mundo Rincón, la universidad, el grupo de jóvenes de la Iglesia Católica, el grupo de jóvenes de la Iglesia Adventista, lo que fuera, ¿sí? Ahí vamos a tener que poner el nombre de la organización, si es una asociación civil, la personería jurídica, ¿sí? El nombre del representante legal, el presidente, el director, el coordinador, ¿sí? Quien fuera, que es autoridad en esa asociación, y de la persona que se hará cargo de la ejecución del proyecto, que también a veces se le llama el director del proyecto, ¿sí? Una dirección, un teléfono, fax no, fax ya está, fue, y un correo electrónico. Y bueno, esto solamente si se los piden, ¿sí? El número de cuenta corriente o cuenta de ahorros en donde se manejarán los fondos del proyecto. Muchos, digamos, convocatorias del gobierno, ¿sí? O convocatorias de algunas empresas y algunas asociaciones te piden directamente que ya en los primeros datos les pases datos de cuenta bancaria, porque si deciden financiarte el proyecto también te investigan a nivel crediticio y todo lo demás, entonces te piden que estén los datos de la cuenta bancaria. Muchas veces se complementa con la misión, el objetivo principal, los ejes temáticos, los programas o temas en torno a los que trabaja la asociación, la escuela, la institución, una breve reseña histórica de la misma y recuento somero de algunos proyectos que ha adelantado o adelanta con sus logros o resultados, ¿sí? Esto es para dar cuenta de, por ejemplo, si yo me voy a presentar a un llamado del gobierno, ¿sí? Y voy con respaldo de una asociación, dar cuenta de que la asociación ya viene trabajando, ¿sí? No es algo que se ha creado de la nada, ni que no han logrado nada, sino decir, bueno, venimos trabajando desde hace este tiempo, en este tiempo hemos hecho todas estas cosas, entonces podemos afrontar esto que nos estamos proponiendo ahora. ¿Sí? Eso entonces es importante que esté, aclarar qué cosas ya se han hecho, ¿sí? Y también que esto que voy a proponer está en consonancia con los objetivos de esta asociación a la que pertenezco o de esta institución a la que pertenezco, ¿sí? Es algo que ya estaba en sus objetivos y por eso lo voy a desarrollar desde aquí. Bien. Juan. Bien, ahora nos vamos a la parte de antecedentes del problema. Sí, acá ya nos ponemos un poquito serios a la hora de redactar y empezamos a ampliar de manera eso que nosotros hicimos en la matriz de problemas. ¿Se acuerdan? En el árbol de problemas fuimos hablando sobre las causas, fuimos hablando sobre cuál era el problema. En este caso nos toca ampliar esa información, poner datos sobre esa información, ¿sí? A quiénes está afectando, cómo los afecta, cuáles son las causas del problema, ¿sí? Explicamos de una manera descriptiva qué está pasando, qué causas tiene, qué consecuencias tiene para estas personas, con mayor amplitud. Si tenemos también datos de referencia que nos ayuden, por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, violencia de género, algún dato que también hable sobre eso en la zona, algún porcentaje, algo que se haya hecho, algunas otras personas que hayan hecho una encuesta, o ustedes mismos si han hecho una encuesta para recabar datos sobre esto, se pone aquí, en los antecedentes, ¿sí? Es necesario también redactar todas las causas posibles a ese problema que se están presentando en la comunidad, pero luego encaminarnos y aclarar sobre cuál vamos a trabajar en un primer momento, ¿sí? Vamos a redactar todas con mayor amplitud, con la mayor descripción que podamos, haciendo referencia a las causas, y después también vamos a aclarar sobre cuál nos vamos a posicionar, ¿sí? Como decía acá el autor que les he traído, tenemos que recordar que un proyecto no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos contribuir a alguno de los problemas que está teniendo para... ¿sí? Bien, avancemos hacia el siguiente. Antes de que pases, otra cosa importante en los antecedentes del problema, u otra fuente de información para los antecedentes del problema,
que a mí personalmente me gusta utilizar mucho, son todas las cuestiones más internacionales, tratados internacionales, sí, tratados internacionales, convenciones e informes de todo lo que es la ONU, la CEPAL, la Organización Mundial de la Salud, porque a veces, no sé, el problema que queremos tratar es la desnutrición infantil. Y hay tantos informes, y hay tantos tratados internacionales que dicen que no debe haber desnutrición infantil, que los derechos que están dentro de los derechos del niño, el no tener desnutrición y demás. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, nos amparan, ¿sí?, y denotan la importancia del problema, ¿sí?, del problema que yo quiero tratar, y me respaldan. Entonces, todos estos organismos, la CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, sobre todo los problemas que se les ocurran a ustedes, tienen informes. Entonces, recurrir a esos informes, ¿verdad?, está bueno. Y recurrir también a las leyes nacionales y provinciales, ¿sí?, que identifican los derechos y las problemáticas que se deben tratar, ¿sí?, y también a todo lo que son las convenciones sobre derechos de las personas, derechos de los animales, derechos de los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso está bueno para tenerlo en cuenta cuando vamos a hablar de los antecedentes del problema. Como el maltrato infantil, exacto, Noeli. Ahora sí. También otra cosa es, por ejemplo, como fuente de información primaria pueden ser también los censos, por ejemplo, para no irse, o sea, si bien las fuentes de organismos internacionales también son, digo, confiables, pero por ahí un dato más a mano son los censos, por ejemplo, que dan información clara y bastante aproximada de cada comunidad, y está bueno porque te los clasifica en franjas etarias y está bueno eso también como para tenerlo en cuenta como información. Lamentablemente no tuvimos el censo del 2020, eso nos ha dejado con la información bastante desactualizada, pero sí, están todos los censos y además análisis de los censos a los que podemos acceder. Y también otra cosa sería ir a los municipios a pedir información. Depende del municipio.